Hospital Médica Sur. En esta ocasión me corresponde y le agradezco mucho al doctor Misael Uribe, presidente del Consejo de Administración de esta gran institución hospitalaria, la deferencia que me diera para conducir la sesión y desde luego también destacar la presencia de muchos amigos directivos de este hospital. En primer lugar, agradecerle al doctor Octavio González Chón, como siempre, su apoyo para llevar a cabo ya nuestras tradicionales sesiones del área de ética clínica. En esta ocasión, pues no dejo de reconocer también muchos de los aquí presentes en este auditorio magno, y me refiero a nuestra presidenta de la Fundación Clínica, la doctora Yota Panopoulos. Así que, pues, nos acompaña también el doctor Rafael Camacho Solís, quien ha sido un entusiasta luchador por, pues, este problema de salud que nos agobia y que es justamente el tema de tabaquismo. La conferencia del día de hoy la hemos intitulado Tabaquismo y Medicina. Esta denominación de la conferencia tiene una perspectiva que nos parece muy importante, seguir profundizando en cómo en un hospital tiene un papel muy importante para dar respuesta a los problemas de salud que afectan a los pacientes, pero también cómo una institución hospitalaria tiene que al interior ver todas las atenciones médicas preventivas que ofrece el cuidado de los pacientes de tabaquismo o también de los pacientes ambulatorios que vienen a consulta. Pero de ahí no podría yo dejar de recordar que el día de hoy, en este año, celebramos 43 años de servir a la vida por ti en el marco, pues ya de prestigio que ha logrado a través de los años esta institución que hoy nos permite abordar este tema. La conferencia la hemos intitulado justamente Conferencia Magistral en recuerdo y honrando la memoria de la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, y que pues ella fuera una luchadora contra o para contener el problema de salud que es el tabaquismo. Así que yo quisiera recordar a ustedes que la doctora Gutiérrez de Velasco, si bien se formó en Londres e hizo medicina de rehabilitación, aquí en Médica Sur, pues el consejo de esta institución de Médica Sur, pues denominó al Centro de Educación e Investigación Innovación Médica con su nombre. Carmen Gutiérrez de Velasco fuera Mujer del Año también en 1999 y fundó la Clínica de Tabaquismo desde un privilegio en cuanto que fueron las clínicas innovadoras a lo largo de otras que también impulsaron, como fue el de la Facultad de Medicina o el del Hospital General, y desde luego en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Así que ella estuvo muy activa aquí en esta institución, Médica Sur, y desde luego, pues, tuvo publicaciones a lo largo de las actividades que llevara a cabo el doctor Misael Uribe, como este libro que pues se llamó Reflexiones de la Salud, publicado en 2001, y abordó el tema de prevención de adicciones, prioridad de salud en México. Algunas fotografías que quisiera yo mostrarlas, desde luego la imagen de la licenciada Conchalupe Arriaga, que tuvo una cercanía muy privilegiada para mi esposa, en la que compartieron anécdotas e iniciativas muy importantes
para fortalecer el quehacer de Médica Sur. Y desde luego, pues un fundador o apoyador muy importante para la labor de Carmen fue el doctor Misael Uribe, que aparece allí en la imagen superior del lado derecho, al lado del doctor Roberto Tapia, y que en la fotografía del cuadrante inferior derecho está nada menos que uno de nuestros panelistas, y que pues Carmen también tuvo un recuerdo muy agradable con el doctor Arturo Mendoza Valdés. Y estas fotografías, pues no quiero dejar de reconocer, pues la presencia que tuvo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y que hoy nos acompaña el doctor Rogelio Pérez Padilla, quien fuera director de esa noble institución, y desde luego también en la División de Rehabilitación Geriátrica y Cardiorrespiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Así que con este recuerdo de Carmen, y pues tendré el privilegio de dar paso a nuestra sesión, y desde luego el encuadre que me correspondió es justamente resaltar la labor de ella en la lucha contra el tabaquismo. Así que quisiera yo presentar al doctor Juan Sincer Sierra, que el día de hoy nos habrá de dar la conferencia magistral del día de hoy con el tema de tabaquismo y medicina. El doctor Sincer, médico cirujano de nuestra máxima casa de estudios, tiene la especialidad en medicina interna, subespecialidad de oncología médica en el INCAN y también en el Hospital Anderson de Houston, Texas. Ha coordinado el comité de la División de Estudios Superiores en la Facultad de Medicina de la UNAM, pero hoy tengo el privilegio de participar con el doctor Sincer en la Fundación UNAM, en su consejo directivo. Recientemente presentó su libro Del cigarro al vapeador, y que estoy seguro que pues mucho de la información que contiene esta publicación habrá de abordarlo en su conferencia. Y finalmente, pues quisiera dejarle la palabra al doctor Sincer, sin dejar de reconocer muchas de las personas que se encuentran aquí con nosotros, y que desde luego a la doctora Ana Luisa Sosa, quien tuviera una cercanía y una amistad con Carmen, pues destacar su presencia y agradecerle pues que le acompañe en esta conferencia magistral, Carmen Gutiérrez de Velasco Hernández. Juan, si eres tan amable, te agradecemos tu conferencia y gracias por... El control, ¿dónde quedó? Está. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos ustedes. El título de mi plática no coincide con el título que dio el doctor Luis de Chávez, pero espero que sí coincida con las expectativas que puedan tener. Hablar de tabaquismo el día de hoy realmente es hablar básicamente de vapeadores. ¿Qué significa esto? Pero para poder entenderlo mejor y para poderlo abordar integralmente necesitamos conocer, y es parte de lo que vamos a hablar, cuáles son los daños más importantes secundarios al tabaquismo, antecedentes históricos, esto se sigue repitiendo a lo largo de la historia, y cuál es el proceder de la industria tabacalera. Hablar de tabaquismo no es nada más algo que afecta a la salud, es hablar de todo un proceso social, cultural, económico que nos abruma brutalmente. En pocas palabras, la mortalidad secundaria del tabaquismo no se compara nada. Cada 4 segundos se muere en el mundo una persona y cada 9 minutos en México. De las 8 principales causas de muerte, en 6 el tabaco participa de manera importante, y como pueden ver en esta columna, secundaria, el tabaquismo representa mucho más que muchas de las otras enfermedades juntas. Vean ustedes, como causa evitable de muerte es la número 1, por encima inclusive de la obesidad, que inclusive, y por eso esto está difuminado, no toda la gente que tiene sobrepeso va a sufrir desde el punto de vista de morbilidad. Hay gente con sobrepeso que vive muy bien,
y hay gente que tiene síndrome metabólico que tiene peso normal. Pero a ninguna persona le hace bien fumar en mayor o menor grado. Y vean ustedes, simplemente para poner en perspectiva, la mortalidad secundaria al tabaquismo en cuanto a años perdidos es superior a cualquier estudio que encuentren sobre la mortalidad secundaria a la contaminación. Esta no es menor y no la minimizo, simplemente el tabaquismo sigue siendo superior y no hay que perder la perspectiva. Ahora, ¿cómo mata el tabaquismo? Para poner esto en perspectiva, ¿cuáles eran las principales causas de muerte en México hace 100 años? De las 10 primeras causas de muerte, solamente una era por problemas crónicos, problemas cardiovasculares. En la actualidad, 7 de las primeras 10 son por problemas crónicos. ¿Por qué es esto? Porque la gente envejece y esto permite o da lugar a que haya problemas cardíacos, problemas vasculares diversos, pulmonares, cáncer, EPOC, etcétera. El tabaquismo precisamente mata en ese renglón, en el renglón del envejecimiento. Las 3 primeras causas de muerte por tabaquismo son cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues es que el tabaquismo envejece al individuo prematuramente. Una manera práctica de ver esto es lo que se ha llamado las famosas microvidas, y es que por cada 15 a 20 cigarros que se fuma una persona al día, pierde 10 microvidas. Una microvida son 30 minutos. Entonces, alguien que se fumó 15 cigarros en un día perdió 5 horas de vida. Y cuando comparamos esto con algunos otros elementos como la obesidad, vean ustedes, y por eso la obesidad tiene una mortalidad menor, como por cada 5 kilogramos arriba del peso ideal hay una microvida menos. O sea, se necesita, ni teniendo el peso más elevado, una persona va a tener el riesgo de morir a consecuencia de la obesidad que tiene la que muere por cáncer. Y vean ustedes lo inverso, lo que representa el ejercicio. Hacer ejercicio 20 minutos diarios da 1 hora de vida. Inclusive tomar café, porque hay gente que cree que sufrir es un mérito y que tomar café que es sabroso le va a afectar. El café inclusive tiene un efecto benéfico. Siguiendo en el tema de lo que sería el envejecimiento prematuro, estos son los pulmones, obviamente hablan por sí mismos, y vean ustedes con pruebas de funcionamiento respiratorio, que es una forma muy objetiva de medir las condiciones de un pulmón. En las curvas rojas estamos viendo el envejecimiento normal de un pulmón de alguien que no fuma y cómo a los 75 años de edad sigue teniendo una reserva del 75%. Aquí en la línea azul vemos una persona que empezó a fumar en la adolescencia, como a los 52 años de edad tiene la reserva pulmonar de alguien que no fumó de 75. Y todo esto de color aquí abajo ya son diversos grados de discapacidad e incapacidad, que es lo que le sucede a mucha gente. Los últimos 5 o 6 años de su vida pueden vivir conectados al oxígeno. Otra forma de ver el envejecimiento en algunas áreas como el pulmón se mide muy objetivamente, pero las típicas arrugas perpendiculares a los labios del fumador pues no son otra cosa que envejecimiento de la piel, y vemos en este Photoshop 2 gemelas a la misma edad, una que fumó y una que no fumó. Para el corazón es lo mismo, creo que la diapositiva habla por sí misma, y una de las razones principales pues, es el daño endotelial y la reducción en la oxigenación que un cigarro causa. Un cigarro reduce la oxigenación de manera importante hasta por 1 hora y media. Para darnos una idea de cuál es el impacto que tiene y por qué la oxigenación se reduce, esto es secundaria al monóxido de carbono, que es uno de los gases, es uno de los compuestos del humo del tabaco. Y vean ustedes qué es lo que sucede, pues el monóxido de carbono forma la carboxiemoglobina, que es 200 veces más afín al oxígeno. Entonces lo que está sucediendo es que está compitiendo por el oxígeno. Vean ustedes los niveles y cómo funcionan inclusive las alarmas. El aire limpio tiene una parte por millón de monóxido de carbono. Un aire ambiente promedio tiene también muy bajo. Los niveles aceptables andan en 9. Las alarmas de los edificios se prenden con 100. Vean ustedes el humo de leña, vean ustedes el escape de los autos. Un auto en muy buenas condiciones puede producir 7,000 partes por millón, pero el humo del cigarro produce 30,000. Lo que pasa es que el volumen es menor, pero esto nos ayuda a entender fácilmente cómo alguien que se queda atrapado en un lugar sin ventilación con un automóvil prendido va a morir de hipoxia. Y esto visto desde otro punto de vista, que pareciera exagerado,
Este es el ambiente que se veía en muchos lugares y que desafortunadamente todavía se ve en algunos antros, que es en cuanto a niveles de contaminación por lo que sería la manera de medir la contingencia ambiental es N veces más alto, y esto está identificado hace decenas de años. Y vean ustedes esta foto que parece que abajo en la ciudad no se puede respirar, está todavía por abajo de los niveles de contingencia. Esto, desde el punto de vista respiratorio, es mucho peor. Desde el punto de vista de mortalidad secundaria al tabaquismo, gradualmente se incorporan más enfermedades y vean ustedes, antes había 21, se han agregado 12 tipos de cáncer y hay enfermedades de tipo vascular, de tipo isquémico, infecciosa, cirrosis, etcétera, secundarias al tabaquismo. Desde el punto de vista oncológico específicamente, estas son probablemente no todas las neoplasias secundarias al tabaquismo en mayor o mayor grado. En pulmón estamos hablando de alrededor del 70-90%, dependiendo del lugar. En áreas como la hipofaringe es también más del 50% de los pacientes han fumado. Y algunos otros tumores que mucha gente no asocia con el tabaco por no haber entrado el humo directamente en contacto con el órgano. Inclusive el tabaquismo pasivo es letal también, del 5 al 10% de las muertes secundarias al tabaco son por tabaquismo pasivo, que ya no tiene nada de amable ni es cortesía fumar delante de alguien. Esta es la verdadera cara del cigarro del que está enfrente de nosotros fumando, porque estas son las consecuencias. Vean, por ejemplo, desde el punto de vista de mortalidad por cáncer, este es cáncer de pulmón en fumadores, por mucho la número 1, pero vean ustedes, el cáncer de pulmón en no fumadores es el 6º lugar, y muchos de ellos no fumaron de manera activa, pero sí se expusieron al tabaquismo pasivo. Y vean ustedes cómo el cáncer de pulmón en no fumadores es más frecuente que muchos otros cánceres, como cáncer gástrico, cáncer de diferentes sitios. Y vean ustedes el impacto del tabaquismo pasivo. Aquí tenemos en Asia, donde cada vez se fuma más y por eso es un mercado tan atractivo para las compañías, por la cantidad de gente. La mayoría de los fumadores, esto es de hace varios años, eran hombres, muy pocas mujeres. Esto permitió hacer una buena evaluación epidemiológica en mujeres no fumadoras, casadas o no con fumadores. Y vean ustedes cómo la mortalidad en mujeres no fumadoras casadas con fumadores era superior desde el punto de vista general por cáncer y por problemas cardiovasculares. Y vean ustedes además el impacto que tiene, como mucho de todo esto tiene que ver con el monóxido de carbono. En Escocia, una vez que se prohibió fumar en lugares cerrados, en antros, vean ustedes el comparativo mes con mes, comparando el año previo a la prohibición, cómo el número de hospitalizaciones por síndromes coronarios bajó desde el primer mes. En promedio estamos hablando como de un 17-20%. O sea que hay efectos crónicos secundarios al tabaquismo que tardan mucho en reducirse o en disminuir significativamente, pero el efecto cardiovascular, particularmente coronario, va a disminuir inmediatamente por la disipación del humo. Y por eso también es importante que quien se va a someter a una cirugía, obviamente hay cirugías de urgencia que no lo permiten, pero de manera electiva pase cuando menos 3 o 4 semanas sin haber fumado, porque esa mejor oxigenación de los tejidos permite que haya una mejor cicatrización, evita complicaciones, evita infecciones, etcétera. El tabaquismo pasivo, el ausentismo escolar claramente aumenta cuando en una familia hay uno o más miembros que hayan fumado. Y el prototipo, el ejemplo dramático de lo que es tabaquismo pasivo es el embarazo. Vean ustedes cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, en Bélgica, cuando empezaron a observar que los nacimientos prematuros disminuían. Y hay una clara correlación cuando se empezó a cuando se dejó de fumar en el lugar de trabajo, en los restaurantes y en los bares y antros. Claramente la curva descendió de manera muy importante. O sea, los partos prematuros, los nacimientos prematuros tienen que ver con el tabaquismo durante el embarazo, inclusive de manera pasiva. También hay un incremento en ciertos cánceres en la infancia y en la adolescencia en aquellas mujeres no fumadoras, pero casadas con fumadores durante el embarazo, y vean ustedes el incremento de ciertos tumores. ¿Por qué sucede esto? La afinidad de lo que es el DNA entre menores de edad de la persona y obviamente el producto de gestación es el prototipo. Hay una mayor afinidad de los aductos del cigarro, de los carcinógenos del cigarro en el DNA,
y vean ustedes, por ejemplo, a los 7 años, cómo es del doble de alguien que tiene 20. Y esta es la razón por la que se es más vulnerable y más susceptible a desarrollar cáncer. Y vean ustedes cómo claramente estos adultos son más frecuentes en aquellos fumadores que en los no fumadores. Por eso es exagerado decir que el tabaquismo pasivo es igual en alguien que fuma y no fuma a los 40 años, pero sí un niño recién nacido o un producto en gestación prácticamente se somete al mismo riesgo que un adulto. Y vean ustedes cómo aquí también mujeres embarazadas no fumadoras, como la cotinina, uno de los metabolismos de la nicotina, es muy semejante. Esto se mide en cabello, porque además esto persiste durante toda la vida del cabello, en aquellos que fumaban dentro de casa o fuera de casa, en el jardín o en el patio. Digo, realmente se tiene que no fumar en lo que es el entorno del hogar para que haya una protección. Vean ustedes cómo el impacto del tabaquismo durante el embarazo inclusive se prolonga. Hay una mayor frecuencia de fracturas todavía hacia la adolescencia y adultos a la adolescencia y un poco más en aquellos cuyas mamás fumaron. Vean ustedes los niveles de nicotina en la leche materna en aquellas mujeres que regresan a fumar después del embarazo y dicen, bueno, ya fumé y a la hora y media o a la media hora lactan a su hijo, sus niveles de nicotina en la leche materna siguen siendo altos y esto propicia la susceptibilidad a desarrollar adicción posteriormente. Y el otro punto que es importante es el tabaquismo de tercera mano como un elemento importante de tabaquismo pasivo. El tabaquismo de tercera mano, el humo de tercera mano es aquel que se va a producir inclusive años después de que alguien fumó en un lugar, porque el humo se queda básicamente en los textiles, tapices, muebles. Y el componente más importante de este humo de tercera mano es la nicotina. Alguien que fuma 10 cigarros diarios en un cuarto durante 10 años libera casi 1 kilo de nicotina, y esa nicotina que se queda en diferentes lugares va a reaccionar con el tiempo con diferentes gases, inclusive algunos producidos por las estufas, el óxido nitroso, y esto va a generar gases nuevos diferentes a los del contenido del humo que originalmente salió de esos cigarros. Entonces, el humo de tercera mano tiene otros compuestos, no simplemente es algo diluido y es algo que es tóxico. Y por ello, todos aquellos lugares y sitios que tienen textiles, etcétera, y en los hoteles, cuando alguien fuma ahí, por eso las penalizaciones son importantes. Y esto que es muy conocido, el tema del tabaquismo pasivo, y si alguien está en un lugar, en un restaurante, áreas de fumar o no fumar, pues es exactamente lo mismo que esto, ¿no? O se fuma o no se fuma en un lugar, porque el impacto es muy semejante. Ahora, ¿cuál es la gran enfermedad detrás de todo esto? Todos estos problemas se presentan y el punto fundamental es que fumar es una adicción. Y hay que empezar también por la terminología. Las palabras significan mucho. Hablar bien es pensar bien y hay una conexión muy estrecha. Y ya no se puede, no podemos, si decimos que fumar es un hábito, es como si decimos que la hipertensión es un hábito, o tiene el hábito del cáncer, tiene el hábito de la diabetes. O sea, es una enfermedad. La adicción es una enfermedad, no es una costumbre. Puede ser un estilo, y digo, puede ser una costumbre y un estilo de vida, pero como parte de un proceso patológico que de ninguna manera debe considerarse simplemente como un hábito. Obviamente es una sustancia, la nicotina, terriblemente adictiva, más que muchas otras como el alcohol, cocaína, etcétera. Y esa adicción, además, particularmente en aquellos refractarios, hace que desconozcan, nieguen y se bloqueen a los diferentes riesgos a la salud. La mayoría, aún fumadores refractarios, consideran que no están más expuestos al daño que les está causando mayor riesgo de cáncer, infartos, etcétera, que quien no fuma. E inclusive el respeto que pueden tener por terceros, por niños, por hijos, por nietos, no existe porque creen que no hace daño, y de ahí la importancia de que desde el punto de vista de tabaquismo pasivo esto se regule de manera muy importante, y es parte del conocimiento que hay que tener en cuanto a los vapeadores y lo que esto implica en cuanto a la regulación que necesitan. Y la industria tabacalera conoce esto y se apoya en la adicción desde hace muchos años. Lo ha explotado de manera maquiavélica desde los 30, 40, exhibiendo a los médicos que presentaban qué cigarros eran los mejores y cómo fumando delante de los niños podía ser un buen ejemplo. Esta era la publicidad hace 80 años, para que los niños además la vieran y dijeran, no, bueno, si me porto bien, si mis papás fuman, Santa Claus me va a tener un regalo, etcétera. Y la industria lo sabe desde hace mucho tiempo, aún de manera empírica.
Entre menores la persona, particularmente niños y adolescentes, mayor es la susceptibilidad de desarrollar adicción a la nicotina. El adolescente, el 10% de los adolescentes se hacen adictos con el primer cigarro que se fuman. Lo que pasa es que al principio la necesidad de satisfacer esa adicción puede ser de 1 o 2 cigarros a la semana, pero gradualmente esto aumenta hasta que ya lo pueden hacer incontrolable. Otra cuestión que la industria conoce además, el adolescente se hace adicto fácilmente, no se da cuenta, no mide riesgo, y es que la maduración de la corteza cerebral empieza en el lóbulo occipital y termina en el frontal, que es el del juicio, el que mide riesgos, el que mide consecuencias. Y alguien puede ser muy inteligente, puede ser un estudiante brillante y tener un accidente a los 22 años porque iba manejando a 200 kilómetros por hora en Insurgentes después de haber tomado, porque no mide las consecuencias. Entonces, esa es la actitud del adolescente. El adolescente no piensa que se va a enfermar, él cree que es inmune, él cree que es inmortal, que es infértil, o sea, no cuenta ningún tipo no ve ningún tipo de riesgo en la vida. Y esto la industria tabacalera lo ha explotado brutalmente y lo conocen. Todo esto fue extraído de los archivos secretos de la industria hace ya muchos años y en donde vemos comentarios de altos funcionarios de las diferentes empresas tabacaleras en donde claramente ellos ya tenían información de que había suficiente evidencia de que el tabaco causaba cáncer, particularmente ya sabían que causaba cáncer de pulmón. Decía la industria tabacalera, qué afortunados somos de que el tabaco no se puede romper, que es una adicción muy difícil de controlar. Y además hablaban de la necesidad de contaminar a los jóvenes, de la Reynolds decían, para que puedan sobrevivir, porque además decirle al joven que el cigarro puede hacer daño, cuando salió el primer comunicado del Surgeon General de Estados Unidos en 64 que decía el cigarro puede ser dañino a la salud, la industria tabacalera dijo sí, pero el joven es desafiante, el joven dice a él le hizo daño, pero a mí no me va a hacer daño, por eso yo lo puedo desafiar. Entonces la industria lo sabe desde hace mucho tiempo y casi 50 años después, todos los CEOs de la industria tabacalera en Estados Unidos, en frente del Congreso, juraron diciendo que fumar no era más adictivo que el café o los Stinky Wonders, cuando ellos tenían información desde hacía más de 50 años de la que no solamente estaban conscientes, sino que además les daba mucho gusto por lo que podían hacer con ella. Y ellos precisamente empezaron en aquella época, desde los 50, a modificar el cigarro porque sabían que se les iban a venir encima muchos problemas y entonces se incorporó la boquilla que no existía en aquella época. En la actualidad y ya desde hace muchos años la mayor parte de los cigarros tienen boquilla. Redujeron la cantidad de tabaco en los cigarros, de alquitrán y de nicotina. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al inhalar, lo que busca el fumador es básicamente la nicotina. Si hay poca, inhala más profundo. Entonces el cigarro se distribuye de manera más completa en los pulmones. Y esta distribución más completa en los pulmones es una de las teorías más aceptadas del por qué la epidemiología del cáncer de pulmón ha cambiado desde la introducción de la nicotina. En los 50 por cada adenocarcinoma de pulmón había 17 carcinomas epidermoides. Esto fue cambiando y en la actualidad es más frecuente el adenocarcinoma que el epidermoide. ¿Por qué? Porque el epitelio pulmonar, el epitelio del tejido respiratorio más distal es cuando se transforma en cáncer, es adenocarcinoma. Los proximales son carcinomas epidermoides. Y de ahí los diferentes tipos de cigarros, diferentes modalidades, con boquilla, sin boquilla, light, no light, etcétera. Pero todo esto es lo mismo. Fumar esto desde el punto de vista de riesgo es exactamente igual que si los atropella un tráiler, una camioneta, un camión a 100 kilómetros por hora. No hay ninguna diferencia. Pero todo esto además hizo que la industria siguiera trabajando en cuestiones como las de que probablemente el puro era menos malo y todavía el puro goza de ciertos beneficios, de ciertos privilegios. Es de los mitos como muchos difíciles de romper y por eso hay mucha gente que claramente dice, no, yo ya no fumo, yo desde hace años puros. Cuando vemos que el puro tiene más, o sea, el puro es más pesado, produce más humo, produce más monóxido de carbono, tiene más nicotina, tiene más carcinógenos, además huele más feo, es más alcalino el humo. Hay la idea de que obviamente son menos tóxicos, pero obviamente son más tóxicos. Y la industria ha seguido con todo esto a lo largo del tiempo. En alguna época el cowboy de Marlboro fue muy bueno, pero ya como en las calles no había cowboys de Marlboro, pues entonces migraron a los eventos deportivos, a los autos de Fórmula 1, y esto lo adoptaron algunos otros como la Camel. El Camel
cuando nosotros éramos niños, bueno, algunos, aquí habrá algunos, muchos que no habían nacido, el consumo de cigarros Camel por los adolescentes era mínimo. En el momento en que aparece el Joe Camel, en ese momento y en pocos años esto se incrementó de manera importante porque también lo convirtieron en una marca, como si los cigarros tuvieran una marca, un sexo, etcétera. Y es un producto muy democrático para todas las edades, para todos los sexos, y todos son exactamente iguales. Entonces, la industria tabacalera, consciente de todo esto y el problema de la nicotina, que obviamente se trata de contrarrestar con las diferentes modalidades que ha adoptado el convenio marco, como es la importancia de los espacios 100% libres de humo, el hecho de los pictogramas. Todo esto lo ha rechazado la industria tabacalera, rechazar pictogramas, rechazar impuestos, la venta de cigarros sueltos, que entre los adolescentes es muy fructífera porque con el primero se hacen adictos, y las diferentes modalidades. Empezaron con las boquillas, cigarros light, etcétera, y en la actualidad están los diferentes sistemas electrónicos, como los cigarros. Y vean ustedes, por ejemplo, dentro de la negación de la industria, los impuestos que como medida individual tienen un impacto enorme. Vean, independientemente del país, con un nivel socioeconómico alto como Francia o Sudáfrica, en la medida en que el precio del tabaco, de los cigarros sube, y muchos por impuestos, disminuye el consumo, y esto se invierte cuando el poder adquisitivo se equipara. Y esto lo podemos ver en diferentes lugares. Por eso cada vez que hay un incremento de impuestos, la industria dice que esto va a favorecer el mercado negro, el contrabando, y que van a entrar cigarros que van a hacer daño, cuando sabemos que todos hacen el mismo daño. Cuando la industria habla de ilegalidad, realmente la principal ilegalidad, la principal violación es vender cigarros sueltos, y sobre todo dirigidos fundamentalmente a niños y envueltos con dulces. Y viene la modalidad de los cigarros electrónicos. En esta etapa empezaron con un cigarro con aspecto convencional. Los cigarros electrónicos no son tan nuevos, se inventaron en 1927, no tuvieron mayor impacto en aquella época. Y luego en los 60s, inclusive en aquella famosa revista Mecánica Popular, Gilbert los anunció como algo que inclusive podía servir hasta para medicamentos. Pero realmente el descubridor o el inventor moderno es un chino, un farmacista cuyo padre había muerto de cáncer de pulmón, él también era fumador, en donde dijo hay que buscar algo que evite que la gente se intoxique, se dañe tanto con los cigarros, y entonces crea el cigarro electrónico, buscando de manera sincera que fuera menos tóxico y dirigido fundamentalmente a aquel fumador refractario que no podía dejarlo. Desafortunadamente, lo que muchos perciben como la solución a un problema se convirtió en otro muy grave. Igual, empezando por la confusión que existe. No nada más hay que hablar de cigarros, hay que hablar de dispositivos, porque es todo un conjunto, los viales, etcétera. No es un vapor, esto contiene partículas sólidas, entonces es un aerosol. El humo, inclusive del tabaquismo calentado, contiene partículas, entonces no es un vapor de agua, por lo cual es tóxico. Y lo de vapear, como no es vapor, lo que está haciendo la gente es fumar a través de las diferentes modalidades que existen. Y que es uno de los grandes mitos, pero que ha tenido un enorme impacto, 95% menos dañinos. No hay ningún estudio que haya estudiado eso, es totalmente arbitrario y sin ninguna base. Pero esto ha hecho que la industria y muchos, y como vamos a ver más adelante, lo exploten. Y la evolución del cigarro electrónico empezó como algo que parecía un cigarro convencional, adoptando diversas formas posteriormente totalmente diferentes a las del cigarro convencional. Parecen USBs cargados en computadoras, etcétera, de manera que el que no ha fumado, el joven, cree que no fuma, que realmente eso ya desapareció y que lo que está haciendo es simplemente darse la satisfacción de inhalar nicotina. Este es el tabaco calentado, vean ustedes, además la mercadotecnia, la presentación, como los de la Mac, inclusive la caja, etcétera. Y por eso los cigarros electrónicos, a través de sus diferentes formas, han sido considerados como la principal amenaza para poder seguir controlando el tabaquismo, y lo que ha hecho que esto se retrase en los últimos años. Eso que teóricamente estaba dirigido exclusivamente a los jóvenes, vean ustedes, a los fumadores refractarios, vean ustedes los viales de nicotina, y ahora ya hay de muchísimos tipos y sabores, hasta con 2 y 3 veces más concentración de nicotina que la de un cigarro normal. Están dirigidos a niños por su sabor, por su presentación. Y vean ustedes también qué implica, así como las inhalaciones y el contenido que tienen los puros,
Las inhalaciones en un cigarro convencional habitualmente no son más de 12 o 13. En un cigarro electrónico que se puede estar prendiendo y apagando pueden ser muchas más. La cantidad de nicotina también, y sobre todo por las concentraciones. La cantidad por inhalación pues es variable según el que lo hace. La absorción en el cigarro convencional es en las vías aéreas bajas, por eso la gente le da el golpe. El pH de la nicotina en la boca se absorbe rápidamente cuando es alcalino, como el del puro, por eso la gente dice que no le da el golpe al puro, porque no se lo necesita dar, en la boca se absorbe la nicotina. Y lo que se ha hecho con los diferentes solventes y diferentes contenidos que tienen los vapeadores de los sistemas electrónicos, es que esto hace más amable la nicotina, no huele mal y además se absorbe rápidamente en la boca porque el pH alcalino facilita esto. Y estos miles de saborizantes es impresionante, sobre todo algunos de frutas como la cereza que son particularmente carcinogénicos. Estas son simplemente algunas de las sustancias que contienen los cigarros, los sistemas electrónicos, la nicotina, diferentes solventes, diferentes carcinógenos, etcétera. Y estos tienen daño, hay daño a diferentes niveles, está ya muy bien identificado daño pulmonar, cardiovascular, epitelial. Del daño pulmonar vamos a hablar un poco más. Desde el punto de vista cardiovascular puede producir taquicardia, puede producir arritmias, puede producir muerte súbita. Hay daño epitelial que también tiene que ver obviamente con la oxigenación de los tejidos, el sistema inmunológico, la cicatrización. Eso que se creía inicialmente que quien se iba a operar podía fumar o podía utilizar vapeadores para sustituir el daño y no, y mucho de esto tiene que ver la nicotina en cuanto a la cicatrización y el deseo urgente de fumar en otros y por ello desde el punto de vista de salud pública han resultado un problema. Vean ustedes desde el punto de vista pulmonar, y esto es importante porque habitualmente quien fuma cigarros convencionales normalmente no tiene síntomas durante la adolescencia o durante los 20, 25 años de vida. Y vean ustedes este estudio chino en donde jóvenes, adolescentes, claramente desarrollaron, o sea, muestra síntomas respiratorios diversos en adolescentes comparado con gente que no ha fumado o que fuma otro cigarro. Y esto además, obviamente no era ninguna sorpresa cuando apareció la epidemia el EVALI, es el daño pulmonar secundario al vapeo, fue en el año del 19, la mortalidad era muy alta, pero luego vino la pandemia que obviamente opacó todo esto. Pero vean ustedes el tipo de daño pulmonar secundario a los vapeadores y que esto es lo que estaba ocurriendo en aquella época y después se salió totalmente de los medios de comunicación, como mínimo un 15%, alrededor del 15% eran menores de 18 años. O sea, uno, obviamente no lo estaba utilizando el joven. Dos, estábamos viendo un daño pulmonar que no se ve con cigarros convencionales a esta edad y como la mayor parte de los que inclusive se murieron estamos hablando aquí de muertes antes de los 35 años, que es cuando el fumador convencional empieza a desarrollar síntomas secundarios al tabaquismo. Y como además durante la pandemia lo que se anunciaba y lo que hacían con los vapeadores es decir, ahora que no pueden salir, entonces usen vapeadores. Vean ustedes en el pico, cuando la mortalidad por COVID andaba como en 7,500 muertes diarias, la mortalidad por tabaquismo seguía siendo muy alta, 3 veces más alta en ese pico, y sin embargo, y a pesar de que recientemente se había descrito la epidemia de Bali, estaban recomendando el cigarro electrónico, los diferentes sistemas, que además en esos sistemas y los viales, pues obviamente muchos les ponían no solamente nicotina, sino había marihuana, había algunas otras drogas que obviamente también contribuyen al daño pulmonar y por eso hay que verlo como un sistema, porque es algo que en lo que se pueden utilizar diferentes cosas. Diferentes efectos específicamente derivados de la nicotina, porque hay gente que la nicotina es simplemente lo que la gente busca, el placer y que no hace ningún daño. La nicotina, además de producir adicción y a dosis altas, es letal. Va a tener alteraciones en el desarrollo neurocognitivo, problemas cardiovasculares, hay aumento en la progresión del cáncer, retrasa la cicatrización, efectos metabólicos, hay más riesgo de desarrollar diabetes en quien utiliza nicotina y además el diabético que se hace fumador le cuesta más trabajo dejar de fumar y es vía de entrada de muchas otras drogas.
Ahora, esta regulación de los vapeadores, o sea, la importancia además de que tienen que ser, que no desaparezcan, pero se tienen que manejar como cualquier otro compuesto que contenga nicotina y respetar a los demás por el efecto pasivo que puede tener. Ha sido motivo de mucha controversia y parte de esa controversia deriva de algunas leyendas que se crearon. En Inglaterra hace casi 10 años hubo algunos comunicados, uno de ellos, el primero que impactó y sigue presente, que son 95% menos dañino que los cigarros convencionales. Decían ellos en esa época que no había evidencia que indujera a fumar a niños y a no fumadores y que menos del 1% de los adultos se habían vuelto usuarios regulares. Bueno, en aquella época puede ser, pero esto claramente ha aumentado en los últimos años y querían que los profesionales de la salud dieran un consejo preciso sobre esto. ¿Qué significa consejo preciso? Digo, cuando había y todavía hay muchos elementos de controversia. Decían que había evidencia de que los resultados de cesación se lograban, obviamente con esto más algunas otras cosas, y que cambiando a los cigarros electrónicos se eliminaban los riesgos de la salud. Igual, tampoco depende de la cantidad y la mayoría siguen siendo usuarios duales. Pero esto de las leyendas es muy importante. Cuando algo aparece por primera vez, muchas veces es muy difícil quitarlo, particularmente en los medios de comunicación. Pregúntenle a la mayor parte de la gente si necesita tomar hierro, qué tan buenas son las espinacas. Y esto es totalmente falso. Esto surgió, es una leyenda a partir de datos que no se comprobaron de ninguna manera, pero quisieron que las espinacas se vendieran brutalmente. Y hay en Texas, en la ciudad de Crystal City, inclusive un monumento a Popeye en agradecimiento por la comercialización de las espinacas y cómo aumentaron las ventas. Y todavía la gente sigue creyendo que las espinacas tienen mucho hierro. Y es una de las leyendas, como muchas, que es muy difícil que puedan desaparecer. Y todo esto obviamente contribuye a la controversia y a la discusión. Vean ustedes en Inglaterra, todavía unos años después de que apareció lo primero, estaba dividida la opinión de los médicos en relación a apoyar o no el uso de los vapeadores. Esta es una diapositiva de muchas en donde se compara en la cesación vapeadores, otros administradores de nicotina, parches, etcétera. Y hay muchas diapositivas, unas más, estudios, unas más, otros menos. Pero la situación es que mucha de toda esta información viene de estudios realmente de validez muy cuestionable. Pero vean ustedes algunos datos que son importantes. Cómo en Estados Unidos concretamente estaba disminuyendo el tabaquismo de manera muy importante hacia 2011. Y precisamente en 2011, cuando empiezan a crecer brutalmente las cantidades de sistemas electrónicos, vean ustedes cómo cómo esto empieza a aumentar de manera muy importante. O sea, vino en el momento y por eso es uno de los riesgos importantes para poder controlar el tabaquismo. Vean ustedes, jóvenes, o sea, estudiantes de secundaria, de preparatoria, como claramente el incremento en los diferentes sistemas electrónicos ha aumentado en los últimos años. Esto es México, 3 de las principales ciudades, el incremento y lo que es el cigarro electrónico como además como en la primera vía de contacto con la nicotina y a partir de la cual se pueden volver usuarios a diferentes tipos de cigarros. Pero esto es motivo de controversia, esto sigue siendo de mucha discusión. Y aquí vemos 2 ejemplos. En Nueva Zelanda, en donde además se jactan de ser un lugar de avanzada, en donde dicen que vapear ha sido muy bueno, que esto ayuda a dejar de fumar, y quieren darles un ejemplo. En Inglaterra, que han dado varios bandazos, siguen siendo conservadores. Y esto que les presento inclusive se presentó en el Congreso Americano de Oncología hace un mes sobre esta controversia. Aquí los ingleses dicen que hay que tener cuidado, que esto puede representar un riesgo. Y hay cosas interesantes. En Nueva Zelanda hace no muchos años hicieron un estudio vigilando a mujeres con carcinoma cervicuterino in situ diciendo que ese no era una lesión premaligna y que había que vigilarlas. Y costó mucho trabajo además denunciar eso. O sea, el tema es, esto es controversial. La publicidad en Nueva Zelanda es vapea, esto no hace daño, esto está muy bien, y en Inglaterra hay que tener mucho cuidado. El acceso a los diferentes vapeadores por lo mismo es diferente en cada lugar. Vean ustedes, por ejemplo, lo verde significa que es muy fácil, que está muy bien regulado, o sea, que se pueden obtener sin problema. Vean ustedes, en Nueva Zelanda se consiguen sin problema en la mayor parte de los casos, en Australia es menos y en Estados Unidos es mucho menos. Y lo que se busca además, estos que quieren regular y que quieren ser muy equilibrados, es que se minimice el riesgo.
se minimiza el riesgo, que los jóvenes no fumen, buscar una manera segura. Esto es imposible. Esto es imposible, pero esto se presenta en foros muy importantes, lo cual hace que se mantenga el debate, que se mantenga la controversia, y por eso debemos estar conscientes de cuál es el daño para ser más objetivos en la interpretación de todo esto. Se busca que inclusive los vapeadores y los diferentes viales se presenten sin etiqueta, como ya se ha logrado de manera neutral en algunos lugares con las diferentes cajetillas de cigarros. Pero vean ustedes dentro de las cosas, y por eso hay que meterse en los detalles. Los neozelandeses dicen que desde que los vapeadores se utilizan de manera regular, la gente fuma menos y hay menos cáncer de pulmón. Entonces, para cualquiera de estas curvas suenan muy bien. Hay menos cáncer, o sea, hay menos tabaquismo, hay menos cigarros convencionales, hay menos cáncer. Eso epidemiológicamente es totalmente falso. Vean ustedes, por ejemplo, esto en Inglaterra y en Estados Unidos en la época en que estaba de fumar. Cuando todavía, o sea, estamos viendo aquí cómo se deja de fumar y cómo en ese periodo todavía estaba presente el daño crónico que hacía que aumentara el cáncer de pulmón. O sea, la reducción en el cáncer de pulmón no es paralela ni simultánea a la reducción en tabaquismo. Se deja de fumar y años después empieza a reducirse el cáncer. Entonces, eso que presentan los neozelandeses epidemiológicamente es falso, es mentira. Pero además, como la literatura y las revistas de alto nivel están llenas de todo esto, cuesta mucho trabajo poderlo entender. Artículos como este, muy reciente, en el que habla de la utilidad para la cesación del tabaco electrónico, pues es uno de muchos. Vean, por ejemplo, este otro publicado a principio de año por los chinos, diciendo que era equivalente a la vareniclina chicles. Ese artículo ya se retractó meses después, como ha habido otros, que por falta, que había algunos datos ahí que eran inconsistentes y que mejor no, etcétera, etcétera. Pero de esto está lleno y va a seguir lleno, porque la permeación que ha tenido la industria tabacalera en la medicina, en los hospitales, en la investigación, es impactante, como lo denuncia fundamentalmente el British Medical Journal. Y vean ustedes, además, por qué estamos tan expuestos como médicos a leer muchas cosas. De las 10 principales revistas de medicina general, la única que impide que se publiquen artículos en los cuales los autores tienen algún vínculo con la industria en mayor o menor grado, en una cosa o en otra, es el British Medical Journal. Vean ustedes, y de las principales causas de muerte por tabaquismo, de problemas respiratorios, de las 10 primeras revistas respiratorias, solamente en 6, y ellos lo hacen muy bien en relación a otras áreas de la medicina, no se permite que se publique algo en donde se ha identificado que el autor o la institución de donde viene tiene algún vínculo, algún grant con la industria tabacalera. En oncología, la única es esta. Ni siquiera es el Journal of Clinical Oncology, que es el que tiene más impacto. Y desde el punto de vista cardiovascular, que es la causa número 1 de muerte, ninguna revista restringe la publicación a auditar y a checar si los autores tienen algún vínculo con la industria. Y es que vean, esta diapositiva es imposible de leer, pero de lo que habla es de las redes que tiene la industria tabacalera con N empresas relacionadas con productos, con farmacia, con diferentes artefactos médicos. O sea, esto ya se volvió una maraña muy complicada. Y es que la industria ha estado metida en la publicación, inclusive en revistas de alto impacto en el medio, en esto, cuando se peleaba por tener espacios 100% libres de humo. La industria tabacalera decía que eso era una pérdida económica, que para el país era muy malo. Y salió este artículo en el cual decía que en la mayor parte de los lugares que el dejar de fumar en los lugares y en los antros, etcétera, iba a reducir los ingresos y lo defendían. Pero de estos artículos, de esta revisión, en 31 había fondos de la industria tabacalera, no había una buena revisión por pares, no estaban realmente los criterios estrictos para poder publicar algo adecuadamente. Entonces, el impacto de la industria hace que se presenten algunos trabajos y algunos estudios como si tuvieran validez. Por eso, y ya desde hace mucho se ha dicho que incorporar a la industria en discusión y permitirlos publicar es como negociar con la industria, es como hablar con Drácula sobre la seguridad de la sangre en un banco. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Y ya para terminar, ¿por qué este impacto? ¿Por qué esta presión? Porque desde el principio la plusvalía y el impacto económico que ha tenido producir cigarros ha sido enorme.
Ya desde el siglo XIX, invertir $1,000 dejaba unos años después 35 veces más. Y en la actualidad, esto sigue siendo vigente por cada muerte, que es una desgracia para la salud pública. La industria tabacalera gana $10,000. O sea, a lo largo de esta plática, la industria tabacalera va a haber ganado muchísimos millones de dólares. Ha logrado comercializar, ha logrado engañar y ha logrado convertir al cigarro en sus diferentes formas ya en el producto comercial más democrático, accesible a todos los grupos, razas, edades, etcétera. ¿Cuándo empezó todo esto y por qué la proliferación tan impactante? Antes de que los cigarros se produjeran de manera industrial, los hacían maquiladoras, mujeres, y una mujer hacía un cigarro cada 15 segundos. Se produce la primera máquina para producir cigarro, que fue una petición de una empresa tabacalera, Alan Quinter, que ofrecía un premio a quien inventara la máquina. Entonces, el que inventa la máquina les dice, miren, aquí tenemos esto, en lugar de que una mujer produzca cada 15 segundos, esta máquina hace uno cada 3. Y la empresa dijo, no hay consumo en el mundo para tanto. Y no se las compró. Y vean ustedes ya la producción de cigarros en la actualidad y obviamente todos estos se consumen. Quien compró las máquinas, que no quisieron comprar los que las habían solicitado, fue James Buchanan, conocido como Duke, que fue uno de los grandes apoyadores de la Universidad de Duke. Ahí hay una estatua para él. Compra estas máquinas y en poco tiempo se convierte en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y presidente de la American Tobacco Company. La industria, además, cómo ha seguido engañando, insistiendo en todo esto, creando una serie de confusiones. ¿Cuál era el riesgo de cáncer de pulmón a principios del siglo pasado? Vean ustedes datos casi inexistentes, 3 de cada 100,000, como ya en 1970 se había convertido en una epidemia brutal. Y ya en esa época, inclusive el cáncer de pulmón en mujeres ya había empezado a aumentar y que ya en la actualidad rebasó al cáncer de mama. A pesar de esa evidencia, el estudio, 2 grandes estudios en los 50, el inglés de Doll y Hill, vean ustedes, de 649 hombres, solamente 2 no habían fumado. Esta era la significancia estadística. ¿Por qué insisto en ello? Porque este estudio contundente que simplemente reforzaba y confirmaba lo que se sabía. Fisher, uno de los íconos de las estadísticas, el creador de la P, con esa P de este tamaño, él decía que los pacientes con cáncer inclusive tenían, que los pacientes que fumaban inclusive podían tener un cierto beneficio y que el tabaquismo no solamente no causaba el cáncer, sino que hasta lo podía prevenir. Y todo esto generó confusión. Vean ustedes simplemente 2 ejemplos del American Cancer Society diciendo que sobre la correlación entre tabaquismo y cáncer, el jefe de estadística estaba cerrado, que eso no podía ser cierto. Y este impactante editorial de New England hace 70 años y que sigue teniendo efecto, en donde decía, sí, en los últimos 10 años el cáncer de pulmón se ha incrementado en 133%, ningún otro cáncer, pero eso no incrimina al tabaco como factor etiológico. Sí aumentó, pero el concepto de estadística y de epidemiología no existía en aquella época. ¿Qué generó todo esto? Confusión y que la industria tabacalera lo aprovechara, río revuelto, ganancias de pescadores, y siguió, además de todo, el tema de los filtros, de los cigarros light, etcétera, proteger a los puros de que fueran menos daños, y una discusión que confundió al público, a los medios de comunicación, y que fortaleció a la industria, que ha creado a lo largo de los años toda una pseudoevidencia y controversias absurdas. Porque una cosa es una verdadera controversia. Una controversia es cuando 2 o más partes tienen puntos de vista sólidos, argumentos bien fundamentados y los discuten, y unos pueden tener más razón que otros. Pero controversia no significa simplemente rechazar algo o inventar algo sin ninguna base, como lo ha hecho la industria tabacalera. Y vean ustedes, creó inclusive en este mare magnum el Instituto para la Investigación del Tabaco, nombra de presidente a un distinguido biólogo connotado y vanagloriado que estuvo en Harvard, trabajó en Cold Spring Harbor. De los diferentes centros en donde él estuvo han salido varios premios Nobel, presidente de varios lugares, director de la American Cancer Society y presidente de esta institución. Y tuvo un debate con Weiner, el autor del estudio americano, que muestra lo mismo que el inglés, una apabullante diferencia entre el riesgo de cáncer entre los que fumaban y no. Weiner le decía
Ninguna enfermedad ya en ese momento ha sido tan estudiada desde el punto de vista epidemiológico como causa-efecto como el tabaquismo, y no es necesario entender cómo. Dice, sabemos que el sol causa cáncer de piel, aunque no entendamos bien cómo en aquella época. Las radiaciones causan leucemia. Marie Curie murió de leucemia secundaria de las radiaciones y nadie lo cuestionó. Infecciones, etcétera. Y obviamente en cualquier campo va a haber gente que niegue la evidencia. El presidente de este instituto de tabaquismo, que era muy connotado, decía que para poder aceptar esto se necesitaba investigar a fondo el mecanismo causal. No se necesita saber la causa exacta, digo el mecanismo exacto, que la evidencia estadística no corroboraba nada. La gente no creía en la estadística en aquella época y que inclusive podía haber cierto efecto protector. Y que además era absurdo y risible que dijeran que el tabaquismo no solamente causaba cáncer de pulmón, sino otros tipos de cáncer y otras enfermedades. Dice, de ninguna manera el humo del tabaco no tiene nada que ver con eso. Y eso mucha gente lo sigue pensando en la actualidad. Y además insistía en que se debería educar a la gente sobre los pros y contras del tabaquismo y no sesgarlas de manera negativa. Que crearle miedo a la gente de que el tabaquismo podía causar cáncer era algo muy desafortunado, que era algo cruel, que era algo poco juicioso, porque además la etiología del cáncer de pulmón iba a permanecer oculta durante muchos años porque no estaba clara. De ese debate, el New England en 1953 hace una editorial en donde dice que la evidencia que asocia el tabaquismo con el cáncer de pulmón es nada más estadística y que la estadística en manos de un experto puede probar cualquier cosa y que cada individuo seleccione su propio camino buscando la verdad. Esto hizo, por ejemplo, que revistas como el New York Times, que ya desde, digo, periódicos como el New York Times, ya desde hace mucho tiempo claramente habían declarado y dicho lo negativo que podía ser el tabaquismo en la sociedad desde el siglo XIX. Y ellos, obviamente, con el tiempo dijeron que no era tan malo. Y vean ustedes, por ejemplo, aquí, después de esa editorial del New England, antes dijeron en diciembre, el incremento en el cáncer de pulmón está asociado al tabaquismo. Los estudios publicados eran contundentes. 7 meses después de esta editorial en el New England, que ya era una revista de alto impacto, lo que el New York Times dijo, se pronostica que los cigarros serán considerados no dañinos. O sea, esos bandazos y esos cambios se siguen dando, los seguimos viendo, y por eso necesitamos tener información al respecto. Ahora, todo esto en aquella época encuadraba bien y sigue encuadrando en esta época. Vean ustedes cómo en 75 se cuestionaron muchas cosas y se creó una controversia, entre comillas, sobre la utilidad de hipoglucemiantes orales que nos servían, las unidades coronarias, los bypasses, la citología cervicovaginal. Hubo quien dudó de ella y durante 20 años en Nueva Zelanda no operaban a las mujeres con carcinoma in situ. La utilidad de la tomografía computada, y obviamente el control del tabaquismo era uno más de los elementos que en la medicina se discutía como algo poco útil. De manera que el tabaquismo, y es lo que la industria ha buscado desde hace muchos años, y que la gente cree un tabaquismo menos dañino, con puros, con filtros, con cigarros light, con pipas de agua, vapeadores, pero nada de eso es cierto. En realidad lo que están buscando es mantener la adicción a la nicotina a través de todos estos elementos, y sobre el que más han trabajado en la actualidad son sobre los diferentes sistemas electrónicos. Entonces, resumiendo algunos de los mensajes de hoy, es la decisión más importante en salud es fumar o no fumar en cualquier modalidad, y los vapeadores entran exactamente ahí. Hay además en la responsabilidad de fumar una responsabilidad colectiva, no nada más individual, y por eso es una prioridad legislativa el control del tabaquismo en todas sus modalidades, particularmente supervisarlo, controlarlo y que se haga aparte sin exponer a otras personas. Es importante conocer los efectos del tabaquismo porque además conocemos y conocer el proceder de la industria tabacalera y para es parte de la cultura general, y para el personal de salud es indispensable para poder abordar esto mejor. La historia del tabaquismo no está en el pasado, sigue palpitante y desconocerla nos condena a repetirla. Todo esto y más está en este libro que el doctor Ruiz de Chávez les comentó, que está accesible solamente en Amazon, y está escrito de manera agradable, capítulos cortos que pueden leer, y si les da sueño no tienen que dejarlo inconcluso al día siguiente, de manera fácil. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Sincer Juan, por tu brillante conferencia magistral y que desde luego este repaso que nos has dado, tanto del cigarro como del vapeador, nos deja un gran espacio para las reflexiones que nos habrá de dar justamente esta mesa redonda con panelistas muy distinguidos y que nos honra con su coordinación el doctor Rogelio Pérez Padilla, que como señalé es un prestigiado académico y desde luego le reconocemos mucho su paso como director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En mi presentación, previo a hacer la introducción de esta mesa redonda, quisiera justamente, permítame, reconocer que nuestra institución médica sur pues ha desarrollado grandes actividades, como ya señalaba, desde que pues estuviera presente la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, pero hoy en día pues de mucho orgullo para mí es que el presidente del Comité de Prevención de Daños del Tabaco y Nicotina, pues esté a cargo del doctor Eberto Arbolella Casanova, hoy director de operaciones, pero en el pasado pues ha tenido muchos cargos en el sector salud, dentro del ámbito de la Secretaría de Salud, pero desde luego es un sanitarista muy reconocido y que desde luego estoy seguro que sus reflexiones habrá de darle una perspectiva muy importante de lo que nuestros panelistas aborden el día de hoy. Yo no quisiera dejar de destacar la presencia de la doctora Marisol Arroyo, que más adelante podremos ver, pero en su currículum vemos que pues tuvo una formación muy importante en esas actividades que se requieren para apoyar al paciente, a los fumadores y que se desprendan de este hábito nocivo. Así que, pues, Médica Sur, tanto con la Clínica Mayo, ha establecido vínculos muy importantes, como son con los institutos nacionales de salud y que desde luego, pues ello sigue enriqueciendo mucho las actividades que se deben de dar alrededor de cuál es el papel del hospital sobre el tabaquismo. Desde luego en estas clínicas para dejar de fumar, pero por el otro lado también a los pacientes ambulatorios o los pacientes que están hospitalizados requieren pues un apoyo. ¿Y qué decir del personal, de nuestros trabajadores, tanto del personal médico, de enfermería, que también pues requieren y deben tanto para su atención o para canalizar pacientes? Yo recuerdo los programas que tenía Carmen, por ejemplo, para dejar de fumar y el vínculo que tenía con los cirujanos de cirugía reconstructiva. Ello oxigenaba y el resultado era mejor. ¿Y qué decir de los comités de trasplantes, de los trasplantes? También la oxigenación tiene un efecto muy positivo para el resultado que tiene un buen trasplante. Pero no quisiera quitarle el tiempo a mis compañeros y amigos y desde luego, pues presentarles a ustedes y le pediré a Rogelio que introduzca el nombre de nuestros panelistas. Yo admiro y le agradezco la oportunidad de que esté con nosotros a Rogelio, que desde luego pues ha sido un entusiasta del estudio de este problema de salud pública. Él pues recibió el reconocimiento al mérito médico en 2022 y a lo largo de su carrera ha tenido pues el orgullo de egresar de la Universidad de Guadalajara, médico internista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición, Salvador Subirán, pero pues como pueden ver ustedes, nuestro director general en el INER, hoy investigador emérito, miembro distinguido de la Academia Nacional de Medicina, y desde luego, pues todas las publicaciones sobre el tema enriquecen este foro, y desde luego estoy seguro, como lo podremos constatar, que habrá de enriquecer pues la discusión del panel. Está pues la conducción de Rogelio en esta gran mesa redonda, y que pues desde luego voltearemos a ver con más detalle el papel del hospital en este tema tan problemático que es el tabaquismo. Rogelio, si quieres conducir desde allá o acá, es tu casa. Gracias. Pues en primer lugar agradecer la invitación y el tema, que es un tema. De dar una llamada de atención y te pedimos que presentes a los distinguidos miembros del panel. Sí. Y desde luego aquí tienes a tus órdenes el currículum de cada una de ellas. Está primero el de Marisol Arroyo Hernández. Cuando tú me indiques, le cambio. Sí, bueno, Marisol la conozco desde hace mucho tiempo. Fue residente de neumología, es neumóloga, además ha tenido capacitación especial en tabaquismo, actualmente muy dedicada a lo que es el cáncer de pulmón, trabaja en el INCAN y aquí en Médica Sur también, y ha estado muy involucrada en un proyecto para la detección temprana de cáncer pulmonar. Arturo Mendoza también coincidimos desde la residencia y él pues es urólogo, experto en problemas relacionados al tabaco, pero desde el campo de la urología y ginecourología. Entonces, él ha sido coordinador de urología aquí en Médica Sur y muy involucrado en actividades de sociedades. También trabajó en el Instituto Nacional de Cancerología. Antes de pasar al siguiente panelista, yo quisiera destacar que hoy en día el doctor Arturo Mendoza forma parte del Comité Hospitalario de Bioética, y desde luego agradecerle el apoyo que nos ha dado para llevar a cabo sus sesiones, y hoy especialmente pues es vicepresidente de la Sociedad de Médicos de Médica Sur, y en fecha próxima asumirá la presidencia, y desde luego ese rol que tiene habrá de darle cauces, desde luego, no solo al problema del tabaquismo, sino particularmente al concepto de bioética y ética clínica. Luis Felipe Alba, él es médico radiólogo, fue jefe del Departamento de Radiología del INER y de aquí de Médica Sur. También ha estado involucrado en las actividades de la Sociedad de Radiología, de la Sociedad de Médicos de Médica Sur, y pues por su especialidad tiene la posibilidad de ver problemas relacionados al tabaquismo de muchos órganos y sistemas. Esos son Gracias, Rogelio. nuestros y pues dejo panelistas. la mesa redonda en tu conducción, no sin antes destacar la presencia de la maestra Nelly Palafox del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Adelante, Rogelio. Bueno, ya después de la presentación de Juan Sincer de toda la catástrofe que significa el tabaquismo, una pandemia terrible que hemos tenido y mucho más terrible que el COVID, ya lo mencionó él. Y tenemos
un tiempo limitado de discusión. Quisiera iniciar tocando un tema. ¿Qué se puede hacer para ayudar a las personas que fuman? Quería pedirle a Marisol que nos comentara, porque no se puede ver también como es muy difícil que dejen de fumar, pero hay que intentarlo. La medicina preventiva es mucho más eficaz que dar tratamientos para cáncer o tratamientos para EPOC o enfermedades cardiovasculares. Entonces, hay intervenciones que son importantes y medios para ayudar a los fumadores que todo hospital debiera tener. Entonces, quisiera que Marisol nos tocara este punto. Bueno, para hacer más complementario a este tema, pues vamos a hablar acerca de las intervenciones de que el personal de salud, y refiriéndome a personal de salud, no solamente son los médicos, es todo aquel que tiene contacto con el paciente, ya sea nutriólogas, rehabilitación, servicio de imagen. ¿Qué podemos hacer? Número 1, preguntar acerca del estado de tabaco. Es algo muy importante. Muchas veces, como residentes, hacemos nuestra historia clínica y ponemos, ¿tabaquismo, fuma o no? No. Pero el paciente a lo largo del tiempo, pues recibe su tratamiento y se siente mejor. Y esa sensación de mejoría en muchas ocasiones hace que se dé permiso para volver a fumar. Y no volvemos a insistir en esa pregunta de, bueno, ¿actualmente sigue fumando o no? Ese es número 1 que tenemos que nosotros identificar al fumador, no solamente de primera vez cuando hacemos nuestra historia clínica, sino a lo largo de todas las intervenciones que tenemos como personal de salud en el tratamiento de un paciente. Detectando los pacientes que son fumadores, bueno, tenemos que ver qué tipo de sistemas utilizan para la adquisición de la nicotina o del tabaco, utilizan cigarrillo convencional, puro, pipa. Y podemos hacer intervenciones que no requieren de ninguna capacitación, ninguna especialidad en tratamiento para dejar de fumar. Y eso nos va a costar nada más o tomar el tiempo de 3 minutos para preguntarle al paciente si está utilizando algún sistema de tabaco, hacer alguna recomendación para dejar de fumar, darle alguna información a nuestro paciente acerca de los daños y los beneficios de dejar de fumar y hacer la referencia temprana y oportuna. Tal vez nosotros no seamos el personal especializado para iniciar el tratamiento o la terapia, tanto farmacológica como cognitivo-conductual para el paciente, pero sí podemos hacer la detección y la referencia al especialista. Esto pasa mucho también en hospitalización. En el Instituto Nacional de Cancerología, yo puedo hablar por ese hospital, nosotros tenemos también la indicación de que en hospitalización se les pregunte al ingreso al paciente si sigue fumando. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a estar varios días, porque es un paciente que va a tener las dolencias de su enfermedad intrahospitalaria y que no va a tener acceso a la nicotina y puede empezar con síndrome de abstinencia. Y que controlar el síndrome de abstinencia puede hacer que también su evolución sea mucho mejor. Y que el paciente que tal vez va a un procedimiento quirúrgico, suspender el tabaquismo va a hacer que la recuperación sea más rápida, que la coagulación sea mejor y que la cicatrización pues sea más efectiva. Entonces, todos esos puntos son elementales y claves para identificar a nuestro paciente y ir a hacer la referencia o dar el tratamiento para dejar de fumar. Otra cosa es que, bueno, hay que informar al paciente que existen tratamientos y modalidades para dejar de fumar distintas y que cada tratamiento es individualizado. Si un conocido no le funcionó el parche o el chicle, bueno, a esa persona no le funcionó. Pero nosotros vamos a analizar o a identificar cuáles son los factores que tienen para dejar de fumar este paciente y, bueno, armar en torno a eso la estructura de su tratamiento. Eso creo que como personal de salud y como les mencionaba, no solamente implica la parte médica, identificar a estos pacientes va a hacer que el tratamiento sea pues más eficaz y con menos complicaciones. Muchas gracias. Quisiera oír de Arturo cómo ha percibido él este problema del tabaquismo y sobre todo a través de los pacientes que ve. Y ahora, pues teniendo actividades en la sociedad de los médicos, ¿cómo percibe este problema y cómo se puede mejorar? Bueno, yo creo que la responsabilidad de infundir en la gente el dejar de fumar no es nada más del oncólogo
ni del neumólogo, sino es de todas las especialidades. La Asociación Mexicana de Urología Oncológica es miembro de la Federación Mundial de Asociaciones de Urología Oncológica, y hace como 8 años se decidió que esa asociación debía tener una actividad, además de organizar un congreso anual, algo que fuera original, y fue una campaña mundial de cesación de fumar. Y no basta uno como especialista o como médico general interrogar al paciente fuma o no fuma como un antecedente, sino hablar sobre el tema e indicarles cuáles son los riesgos, porque el riesgo de fumar no es nada más el cáncer, que es a lo que la gente le tiene más miedo, sino también afecta a otras cosas, cuando menos en urología, por ejemplo, la fertilidad, la disfunción eréctil. Entonces eso ahí le pega al ego de la gente. Entonces hay que buscar no nada más el temor al cáncer, sino el temor a muchos otros problemas, hasta la deambulación, el envejecimiento temprano, el Alzheimer. Yo creo que es responsabilidad de todas las especialidades, de todos los médicos, infundir no miedo, sino conocimiento acerca de todos estos problemas. En España, en Francia, el cáncer de vejiga, hay poblaciones enteras en donde es la causa número 1 de mortalidad, secundaria al cigarro. Yo no lo podía creer, pero tengo mucho, es un problema de salud nacional en algunos, en España y en algunas poblaciones, y por cáncer de vejiga. O sea, en México no tenemos tanto cáncer de vejiga porque de alguna manera en México, gracias a todas las campañas, y debo hacer notar que el doctor Juan Finzer es responsable en gran parte porque en México está prohibido fumar en lugares públicos y en restaurantes y demás. Pero creo que es una responsabilidad de todos los médicos, independientemente de la especialidad, y no basta con interrogar, sino explicar por qué deben de dejar de fumar. Luis Felipe, tú has visto varias perspectivas, o las sigues viendo, de enfermedades que ya vimos una larga lista de cosas ligadas. Entonces, ¿podrías comentarnos tu idea acerca de la situación actual con relación al tabaco, a las enfermedades, tal y como tú lo has percibido? Muchas gracias, Rogelio. Prácticamente me toca ver los cambios anatómicos macroscópicos en imagen de lo que ocasiona el tabaco a todos los niveles, no solo a nivel pulmonar, que es donde más asocia y que más referencia tengo, pero encontramos, como decía el doctor Arturo Mendoza, cambios a nivel encefálico, cambios a nivel cardiovascular, en tubo digestivo, a nivel urinario, en articulaciones. Y finalmente lo que nosotros al hacer un estudio de imagen vemos ya el resultado del daño que tiene ese paciente como respuesta a una exposición crónica al tabaquismo, a las múltiples adicciones que hay. Entonces, cada vez vemos más frecuente cambios, inclusive en pacientes más jóvenes. Tristemente, el vapeador en la pandemia vimos un incremento del uso del vaping y cambios pulmonares que antes no veíamos normalmente en nuestra población y que eran muy aparatosos y muy significativos en el paciente. Entonces, pues mucho de lo que vemos es el daño ya hecho al paciente, y muchas veces también vemos el paciente al ver este daño se asusta
y deja de fumar un tiempo o logra quitarlo de por vida. Y estoy convencido que la mejor forma de evitar este riesgo es no fumar, simplemente no fumar. Admiro a los clínicos que se dedican a convencer al paciente a que deje la adicción. Es una de las cosas más complejas y difíciles de lograr, que el paciente deje una adicción. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a Juan Sincer si considera que hay una fase de una enfermedad oncológica o no oncológica donde ya ni valga la pena decirle al paciente, pues, porque eso lo oye uno con frecuencia, ¿no? No, pues ya tiene cáncer o pues No, ya aquí ni nunca le es diga. tarde para dejar de fumar. Inclusive los pacientes oncológicos en el momento del diagnóstico, si siguen fumando les va peor que si dejan de fumar en ese momento. Cirugías, tratamientos con quimioterapia, tratamientos con radioterapia, esto se ha estudiado en cáncer de pulmón de diferentes tipos, inclusive tiene efecto con algunos medicamentos. El platino probablemente va a tener una menor efectividad en presencia de tabaquismo. Y mucho es porque la oxigenación de los tejidos mejora, el endotelio vascular va a facilitar el acceso de los medicamentos a los tejidos. Pero hay situaciones engañosas. Hay un medicamento como el irinotecan que se metaboliza más rápido en presencia de nicotina y da menos efectos secundarios, que como pueden ser diarrea, mielosupresión. Entonces la gente que fuma y está con este tratamiento se siente mejor que la que no fuma, pero obviamente el tratamiento es menos efectivo. Pero el mensaje es: nunca es tarde para dejar de fumar. Siempre hay un beneficio que se puede ver inclusive en semanas. ¿Algún comentario que quiera? Sí, pues bueno, primero agradecerle al doctor Ruiz de Chávez el que me ha permitido estar aquí en en la ponencia del doctor Cisner y por supuesto en la mesa de mis compañeros, ¿no? Presidida por usted, moderada por usted, doctor Pérez Padilla. Tengo la responsabilidad soy el presidente del comité, en una institución hospitalaria donde fundamentalmente tenemos tener que estar libre de humo. Y como salubrista y al escucharlos, pues tenemos, yo creo que muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, tanto como profesionales de la salud como los administrativos, en fin, todos los que trabajamos dentro de la organización, debemos de tener conciencia, tener presente las cuestiones regulatorias que existen y que inclusive que han venido cambiando en función a todos estos ajustes y cambios que ha tenido la industria tabacalera, ¿no? Hoy es no nada más el ser libre de tabaco, sino de nicotina y vapeadores, ¿no? No debe haber humo de vapeador también, como ya lo explicó el doctor. Así es que para mí es una gran oportunidad haber estado aquí para tener y presentar un plan de trabajo en el comité de prevención de esta adicción, ¿no? Y poder trabajar con los clínicos, ¿no? En algunas actividades, no nada más para los pacientes, sino para el propio personal que tenemos, ¿no? Con esta adicción en la institución. Muchas gracias. Sí. Nada más quiero resaltar una idea que Juan Sincer tiene años diciendo y que ahora no lo dijo, pero curiosamente el tabaquismo dentro de la historia clínica está en el capítulo de antecedentes personales no patológicos. Yo creo que algo que debíamos de promover es que el tabaquismo entre no dentro de los antecedentes personales no patológicos, sino dentro de los antecedentes personales patológicos, porque es una enfermedad, es una adicción y que además induce a cantidad de problemas, como ya lo dijimos, disfunción eréctil, algo que le pica al machismo y al ego, ¿no? Y a la infertilidad. Ahora cada vez en todo el mundo vemos más problemas de infertilidad masculina y en parte se debe al tabaquismo. Ese es mi comentario adicional. Y no solamente en los formatos de los seguros,
Tiene como antecedente no patológico y eso que son tan quisquillosos. Y en los certificados de defunción en ningún lugar aparece el tabaquismo. Aparece que cuánto pesó, que si habla algún idioma indígena, pero no aparece si fumó o no fumó. No está en los certificados de defunción. Y en muchos, pues esa es la causa original. Doctor Ruiz, le devuelvo la palabra. Gracias, Rogelio Pérez Padilla. Para mí ha sido un evento muy enriquecedor y desde luego de gran perspectiva para nuestro quehacer ante un paciente, ante los jóvenes que, en mi opinión, merecen toda nuestra atención. Pero yo todavía dejaré, y será un tema a corto, mediano plazo, el de voltear y explorar más qué debe de hacer un hospital como es Médica Sur. Y aquí nuestro amigo Eberto pues tiene en este comité y desde luego el área de ética médica del Comité Hospitalario de Bioética tiene aliados. Yo no dejo de pensar qué tenemos que hacer con esos pacientes, esos colaboradores, ese personal de salud que luego vemos transitando por las calles alrededor de Médica Sur fumando. Es un tema que no podemos dejar de tomar en cuenta. Desde luego también hay temas tan importantes de cómo proyectarlo a las áreas de enseñanza, nuestra directora general académica, en la que los residentes también tienen un papel muy importante. Veo en ellos como justamente los soldados para seguir en las diferentes especialidades, proyectando esta lucha en contra del tabaquismo y darle atención a nuestros pacientes hospitalizados que por alguna razón están internos, pero ¿qué hacen si encienden un cigarro en su cama, dentro de su habitación? Es un tema que no podemos soslayar que esté o no esté ocurriendo. Entonces yo creo que el tema que nos anima el día de hoy, con esta magnífica conferencia, y nuevamente resalto la trayectoria, la presencia de Juan Sincer, que pues para mí es un personaje muy digno de reconocer en nuestra medicina mexicana, y él ya es un personaje con una perspectiva global y que siempre escucharlo es un deleite. Y estoy seguro que esta conferencia habremos de proyectarla y tenerla muy presente en cuanto a lo que las academias nacionales de medicina, los comités, y aquí también quisiera yo enfatizar, pues el área de investigación que con la presencia de IOTA debemos de impulsar para llevar a cabo protocolos de investigación que estén alrededor del tema que hoy nos anima. Así es que, doctora Panópulo, tenemos algunas tareas que llevar a cabo de manera conjunta. Yo al doctor Arbolella le agradezco mucho y yo quisiera pedirle a Nori y una vez más agradecerle el apoyo para llevar a cabo esta sesión del día de hoy, esta conferencia magistral, y agradecerle pues a este equipo que a cargo de la licenciada Arriaga nos ha permitido llevarla a cabo, y no puedo dejar de destacar pues las mensajes que hemos recibido reconociendo la conferencia, el comentario de la paciente Agnès Goudet, que reconoce mucho y que a lo largo del tiempo le ha dado seguimiento en diferentes actividades para dejar de fumar. Y doctor Sincer, tiene usted, como ella, expresiones de admiración a lo largo de su conferencia. Así que yo quisiera invitar a nuestros distinguidos panelistas, a nuestro coordinador
y desde luego al doctor Sincer y a Eberto Arbolella que nos acompañen para entregarles su reconocimiento a propósito de este gran evento memorable del día de hoy. Sí. Ah, ahorita le expulso. Denme un segundo, sí. A ver, espérenme. Es que no sale de... Se ve la imagen de fondo. Pueden- Ahorita me la toco. Sí, ya les dije. Ya les dije. Muchas gracias. Ya. Listo. Uno, dos. Uno, dos. Gracias.